La vía del Parlamento Europeo. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial encontramos dos posturas, los nacionalismos y los europeísmos. Los nacionalismos se dividen en escala continental, Hitler, y clásico, los aliados. Los europeísmos los encontramos en algunos grupos de la resistencia y en la propuesta de unión franco-británica. Hay que destacar que desde la resistencia se rechazaba el sistema de los estados nacionales y la ideología nacionalista. Entre los partidos de la resistencia francesa, el socialista era el más cercano a la idea de unidad europea. Las palabras de Léon Blum fueron bastante reveladoras respecto a este tema. Son las siguientes: las soluciones, las que nosotros pensamos, nosotros, socialistas, son aquellas que llevarían a la integración de Alemania en una organización de Europa. El objetivo era la independencia de las naciones en el seno de una Europa federal y desarmada. En la posguerra el programa de la resistencia fracasó, ya que esta época supuso la derrota del federalismo ante la urgencia de los problemas nacionales. Churchill propuso en 1940 miembro del gobierno francés, una unión basada en los estudios económicos llevados a cabo por y algunas propuestas de Monnet. Inglaterra lo aceptó, pero Francia lo rechazó. Mientras tanto, en Francia también se enfrentaron y más tarde sería nombrado presidente. También llegó a un armisticio con Alemania. La propuesta de Churchill. La primera propuesta europeísta conecta con la idea de crear un Parlamento Europeo. Fue formulada por Churchill en 1946. Algunos acontecimientos de 1947 facilitaron este camino. Uno de ellos fue la decadencia de Gran Bretaña como potencia mundial. Dejaron de ser la primera potencia mundial, la cual pasó a ser Estados Unidos a partir de la conquista de Grecia y Turquía. Este acontecimiento principalmente dio como resultado la firma el 5 de marzo de 1947 en Dunkerque de un tratado de alianza y amistad entre Inglaterra y Francia. Un año después, la alianza franco-británica se amplió con la adhesión de los 3 países miembros del Benelux. Nació así la Europa de los 5 y la primera concentración política de nuestro continente, la Unión Occidental, creada por el Tratado de Bruselas en 1948. En 1949 sería arrinconada por la OTAN y por el Consejo Europeo. A pesar de esto, Dunkerque permanece como un primer paso. Otro paso importante fue el Plan Marshall, en 1947. En este momento toda Europa estaba en bancarrota, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La ONU ayudó a los países más apurados, pero la verdadera solución del problema la tenía el general Marshall, en el discurso de Harvard el 5 de junio de 1947. Este discurso se podría decir que era la aplicación de la doctrina Truman a la situación europea. Para servirse de la ayuda norteamericana era necesario que las europeas realizasen un plan conjunto, es decir, un esfuerzo mantenido y consciente de cooperación. Los gobiernos de Francia e Inglaterra convocaron una conferencia en París para discutir el plan. La Unión Soviética abandonó la conferencia muy pronto. En septiembre se concretó la petición de 16.000 millones de dólares destinados a Europa, aprobada en marzo de 1948, y en abril se creó la Organización Europea para la Cooperación Económica. Un tercer problema resuelto en 1947 fue el alemán. Alemania estaba devastada en todos los sentidos. Entre 1946 y 1948 se tomó la decisión de que la única solución para Alemania pasaba por la integración europea. El cuarto acontecimiento del año fue la ruptura entre el este y el oeste, y la desaparición de los comunistas de los gobiernos occidentales, donde habían entrado bajo la aureola de la resistencia. La Unión Soviética no se ablandó en ningún momento, lo que provocó que al aprobarse el Plan Marshall en la Europa occidental se ahondase la ruptura entre Occidente y el Este. Así se perfilan dos Europas desde el punto de vista político y económico. El Congreso Europeo de La Haya. En 1947 se presenta una eclosión de movimientos a favor de la Unión Europea. En diciembre de 1946 se formó la Unión Europea de Federalistas, que proyectó una Unión Europea pacificadora entre las dos superpotencias.
Esta unión, en su seno, albergaba tendencias muy dispares. Junto a la UEF aparecen otros movimientos. Ante esto se crea en 1947 un Comité de Coordinación de los Movimientos por la Unidad Europea, que sería absorbida en 1953 por el Movimiento Europeo. El Congreso Europeo de La Haya, mayo de 1948, bajo la presidencia de Churchill, constituyó la culminación de la serie de congresos iniciada en Montreux y propició la fundación del Movimiento Europeo. La participación fue impresionante. Se plantearon varios problemas. Uno, por ejemplo, fue el problema de los laboristas británicos, que repercutió en el poco entusiasmo de socialistas europeos. El complejo de inferioridad de Europa respecto a Estados Unidos también fue un importante problema. En el Congreso ganó la propuesta federalista, lo que indicaba que había llegado el momento del ejercicio común de la soberanía. Los trabajos del Congreso tuvieron lugar en 3 comisiones: política, económica y cultural. La política fue la más importante. Se centró en la necesidad de construir una asamblea consultiva europea. El Congreso había permitido sacar a la luz las verdaderas dificultades. Ahora se trataba de pasar a la acción, y para ello que las delegaciones nacionales se reuniesen con sus respectivos ministros. Francia tomó enseguida el liderazgo de la propuesta. Sin embargo, Inglaterra se negaba a la asistencia a una asamblea europea y proclamaba que había que contentarse con una simple Europa de los Estados. La Comisión intentó como solución combinar una asamblea con un Consejo de Ministros, lo que sería el embrión de un legislativo y un ejecutivo europeo. El Consejo de Europa se creó en mayo de 1949 y en agosto tuvo lugar su primera sesión, en la ciudad de Estrasburgo. Participaron Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Suecia. Esto se creó principalmente para intensificar la cooperación en la consolidación de la paz, la promoción del Estado de Derecho, la democracia y el respeto a los derechos fundamentales, y el progreso social y económico. La sesión concluyó con el veto uniforme de una moción que señalaba que el fin del Consejo de Europa era crear una autoridad política europea, con funciones limitadas pero reales. En la práctica, el sistema se hundió desde el principio. Por un lado, los estados nacionales se rehacían con fuerza y por otro, los británicos y los aliados escandinavos hicieron todo lo posible por quitar poder a la institución de Estrasburgo. La asamblea tenía cada vez más carácter consultivo. En 1950 se produjo el devaluamiento de la libra esterlina, seguida muy pronto de casi todas las monedas europeas. Este hecho señalaba la solidaridad entre las distintas economías, pero también la falta de una institución que amparase esa solidaridad y su falta de voluntad política para crearla.